Bendito sea el Señor. Muy lindo estar aquí otra vez juntos en familia. Me da una gran alegría de que nos podamos congregar así en persona. Y no sé, me gustaría preguntar, ¿cuántos sintieron la presencia de Dios? ¿Sintieron la presencia del Señor? Poco a poco volvemos nosotros a entrar en esta dimensión con Dios. Dios entiende todo por lo que nosotros hemos estado atravesando. Dios sabe que es un poco difícil para nosotros el volver, pero pues el Señor está como muy dispuesto a recibirnos siempre, ¿no? Y eso es lo lindo con el Señor, que Dios siempre está como allí, atento a nuestra oración. Dios siempre está allí como mirando nuestra vida, cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros avanzamos, unas veces caemos, pero siempre está Dios allí. Así es que yo pues quiero animarles para que sigamos siempre adelante. Y ahora que nos estamos congregando así en persona, es importante que vayamos entendiendo lo que significa entrar en la presencia de Dios. Durante meses y meses estuvimos presenciando servicios a través de un teléfono, a través del computador, en una pantalla. Y en medio de todas las emociones que tuvimos por lo que estaba sucediendo en el mundo entero, algunos tal vez se distanciaron de Dios, algunos tal vez se apagaron en su espíritu, la alabanza menguó, la comunión con Dios, ya la presencia de Dios era algo que ya no se sentía diariamente, la presencia de Dios era algo que ya tal vez no se sentía semanalmente. Y así se fue enfriando y enfriando el espíritu. El espíritu es como una llama. Y se fue apagando y apagando y apagando la llamita. Y mucha gente se logró sostener con la oración, con el escuchar la predicación. Pero a pesar de eso seguían allí, como en ese estado, cuando uno le pone bajito al arroz para calentarlo, mantenerlo tibiecito para que no se queme, pero tampoco para que se enfríe. A algunos les tocó llegar a ese estado. Dios ha dispuesto este tiempo de avivamiento, de despertar. ¿Qué es un avivamiento? La palabra avivamiento en el griego es la palabra anasopureo. Y la palabra anasopureo significa encender un fuego o mantenerlo ardiendo. Y es lo que Dios ha dispuesto en este tiempo. Así es que yo les quiero animar para que no desmayen. Y cuando tengamos la oportunidad de regresar nuevamente aquí al servicio en persona, vengamos primero con el corazón correcto delante del Señor, con un corazón humilde, diciéndole: Señor, yo he fallado, yo me he apagado un poco, pero quiero estar contigo, Dios. Recíbeme en tu presencia. Hay que limpiarse porque el Dios de la Biblia es un Dios muy santo. Y nosotros no podemos decir que andamos en perfección todos los días. ¿Cuántos dicen amén? A nosotros nos cuesta. Cometemos errores, pecamos. El mundo en el que vivimos es un mundo lleno de ira, de violencia, de lascivia, de concupiscencia, de cosas feas. Entonces, para entrar en la presencia de Dios, nosotros necesitamos limpiarnos de todas estas cosas. Pero yo les quiero animar a que ustedes no se rindan, sino que continúen y continúen y continúen. Cuando la iglesia de Dios se une físicamente, ustedes lo pueden notar
a través del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento pueden notar el principio que hay, que Dios nos dejó cuando nos reunimos. Cuando se unen 2, 3, 5, 10, 50, 500 personas y todos con el deseo de buscar a Dios, la presencia de Dios, que es como si fuera una nube, comienza a acercarse más y más. Y cuando los corazones están realmente deseosos de la presencia de Dios, la palabra presencia en hebreo es la misma palabra para rostro. Entonces la presencia de Dios es el rostro de Dios. Por eso cuando sentimos su presencia nos fortalecemos, nos liberta, nos sana, hace cosas maravillosas porque es el rostro de Dios que ha venido, que se ha acercado hacia nosotros. Entonces, cuando nosotros nos congreguemos, vengamos con ese deseo, siempre, cada día a la expectativa de ¿qué hará hoy Dios en mi vida? ¿Qué hará hoy Dios en mi vida? ¿Qué hace la carne? ¿Qué hace el diablo? Tanto la carne como el diablo odian la presencia de Dios, odian el rostro de Dios. Y nuestra carne no quiere que el Espíritu se encienda, porque una vez el Espíritu le suba la llama y se encienda, la carne va a tener que menguar y los deseos de la carne no se van a cumplir. Entonces por eso la carne se nos opone, nos estorba para que no oremos, para que digamos esto es aburrido, esto es algo tedioso, o sea, es algo repetitivo, siempre lo mismo. Ay, qué aburrición cantar siempre canciones, siempre es igual. Ay, qué aburrición escuchar la Biblia, siempre nos hablan de las mismas cosas. Esa es la carne. Hay espíritus de distracción, hay espíritus de oposición, hay espíritus de opresión, de pesadez. Hay cientos y miles de demonios alrededor del pueblo de Dios para que el pueblo de Dios no avive la llama. Porque si la llama se enciende, si el espíritu crece, la fe coge fuerza. Y cuando la fe coge fuerza, entendemos quiénes somos en Dios. Y cuando entendemos quiénes somos en Dios, tomamos el control de nuestra vida, sujetamos todas nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestros deseos, lo rendimos a la voluntad de Dios, nos convertimos en adoradores, en gente de oración, en evangelistas, nos volvemos un peligro para el diablo. Entonces por eso hay una batalla espiritual cada día contra la vida del creyente, mis hermanos amados. Por eso un día que no oramos, un día que no nos conectamos con la presencia de Dios, un día que no meditamos en la palabra del Señor, un día que pasamos sin la presencia del Espíritu Santo, es un día de victoria para el enemigo. Y es un día en el cual nosotros nos echamos más para atrás. La fe mengua. Entonces los problemas se nos hacen más grandes. Las situaciones se nos hacen más difíciles. Sentimos que ya no podemos. Decimos, ay, no, yo no lo voy a lograr. Entra el pesimismo, entra la duda. El miedo se hace como el Señor de nuestros días. Todos los días con miedos, con angustias, con afanes, con ansiedades. Entonces, todo esto es el resultado de una batalla espiritual diaria por su alma y la mía. Dios ha dispuesto todo para que ganemos la batalla espiritual. Pero somos nosotros los que tomamos las armas. Somos nosotros los que obedecemos a las estrategias de Dios. Somos nosotros los que resistimos el diablo. El apóstol Santiago decía, resistid al diablo y de vosotros huirá. Ese resistir no es como quien se pone así las manos cuando lo están golpeando hasta que la otra persona se canse. El diablo no se va a cansar de enviar golpes. El diablo no se va a cansar de perseguir a un cristiano. El diablo va a perseverar y a seguir
Y en el momento en que usted está más débil y lo ve todo más difícil, allí el enemigo va a aumentar su presión para devorarlo. Por eso se le describe como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Él anda buscando cómo devorar a los débiles, a los que tienen su fe que ha bajado. El enemigo anda buscando cómo devorar a aquellos que tienen el espíritu así, esa llama en bajito. Porque cuando usted tiene la llama en bajito en la estufa, si la toca por un momento no se quema. Es por eso que esa clase de personas son el deleite del enemigo y las come y las devora a diario. Es por eso que en este tiempo vemos tanta gente apostatando de la fe, o sea, apartándose de la fe, diciendo yo ya no soy cristiano. O diciendo yo soy cristiano pero ya no voy a una iglesia. De vez en cuando yo ahí tengo mi relación con Dios y se comienza a convertir en gente religiosa, gente que se justifica sus pecados, gente que se cree bien sin estar caminando como Dios dice. Entonces, si nosotros estamos en esta batalla espiritual y cada uno de nosotros debemos dar la batalla por nuestra propia alma, abramos los oídos y escuchemos lo que el Espíritu tiene para decirnos. La vida cristiana es una vida maravillosa si la vivimos en el Espíritu de Dios. Pero la vida cristiana es una pesadilla si la vivimos en la carne. ¿Quién escoge cómo vivir la vida cristiana? Dígale a la persona que tiene al lado, tú escoges. Uno es el que escoge cómo vivir su vida cristiana. Amén. Pero aquí estamos los pastores para poder animarlos a ustedes y para invitarlos y para acompañarlos en este caminar. Así es que, mis hermanos amados, hoy el Señor ha puesto una palabra en mi corazón. Vamos a escuchar atentamente qué nos tiene que decir el Señor en este día. Amén. Ahora yo quisiera preguntarles, ¿cuántos vinieron a escuchar la palabra de Dios? Muy bien. Y los que están en casa también pueden decir allá, amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 4. Evangelio de Marcos, capítulo 4. Gloria al Señor. Marcos, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 19. Cuando estén allí pueden decir amén, mis hermanos amados. Marcos 4, 19. Muy bien. Dice la palabra de Dios: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amén. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que sea Él el que nos hable en esta mañana. Poderoso Dios, te exaltamos, te bendecimos, Rey eterno y grande. Y nosotros todos juntos, Señor, venimos de corazón ante ti, reconociendo nuestra debilidad y pidiéndote perdón por nuestros pecados. Somos débiles y fallamos, Señor, pero tú eres rico en misericordia y es tu perdón el que hoy queremos alcanzar. Que la sangre de Jesús nos limpie profundamente, Señor. Limpia el corazón, limpia la mente,
Limpia, Señor, el cuerpo, limpia el alma, Señor, limpia el espíritu. Que todo nuestro ser sea hallado irreprensible para ti, Jesucristo, en este día. Queremos oír reconciliación contigo, Padre. Danos oídos para oír lo que el Espíritu tiene para decirnos en esta tarde, Señor. Y permítenos, Dios, recibir con alegría, con felicidad esta palabra y que sea grabada, plantada en el corazón correcto, Señor. Queremos darte fruto, queremos crecer, queremos conocerte más y estar contigo. Toma el control, poderoso Espíritu Santo. Y Señor, que lo que fluya sea lo tuyo y no lo mío. A ti damos honra y honor. En Cristo Jesús tienes libertad, Señor. Amén. Y amén. Bueno, bendito sea el Señor. Vamos a empezar. El mensaje del día de hoy se llama la concupiscencia. La concupiscencia. Estuvimos viendo el domingo pasado, el Señor nos hablaba a través de su palabra, lo que era el poder de una vida consagrada para Él. Y encontramos en la Biblia el ejemplo de Daniel el profeta, de sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, y de cómo ellos se consagraron de corazón para Dios desde que entraron a Babilonia. Ellos declararon públicamente su fe y nunca jamás dieron paso atrás. A pesar de las amenazas, a pesar de los peligros, a pesar de las buenas ofertas y de la tentación, ellos no dieron paso atrás. Ellos vivieron vidas consagradas para Dios y veíamos cómo ellos son un gran ejemplo de lo que significa vivir nosotros una vida entregada, rendida a nuestro Dios que es tan maravilloso. Amén. Y Dios hace cosas muy grandes, muy hermosas cuando una vida se rinde a Él. Estábamos mirando en la palabra lo que Dios nos enseñaba para vencer los deseos de la carne. Porque leíamos en primera de Juan, en el capítulo 2, encontrábamos que Dios quiere que salgamos nosotros del mundo, que no estemos bajo el espíritu del mundo. Y repito estas cosas para que podamos entrar hoy en la palabra y recibirla con mayor fuerza. El Señor, Dios, es rico en gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es un espíritu. Y no es cualquier espíritu, la gracia es el Espíritu de Dios, el corazón de Dios, el fuego de Dios, la sabiduría de Dios, la hermosura de Dios. El poder de Dios está en su Espíritu y Él da abundantemente su Espíritu a todo aquel que cree en Jesucristo, a todo aquel que quiere vivir para Él. Dios ve que estamos en un campo de guerra y dice, ok, ellos son mi ejército, son mis soldados, necesito equiparlos bien. Y Dios comienza a poner de sus recursos en nuestras vidas para que venzamos lo que significa el pecado original que está en nuestra carne. Desde Adán y Eva está ese pecado original en nosotros. Naturalmente seremos arrastrados y atraídos a pecar, eso es algo natural, y Dios nos quiere equipar de todo lo necesario para que venzamos lo que el pecado original quiere hacernos a nosotros caer durante todo nuestro caminar. Pero hay otro enemigo también que tenemos y que también es muy fuerte, aparte de nuestra carne, y es el enemigo, el diablo, Satanás y sus demonios, que tienen millones de demonios en este planeta, que muchísimos están en la atmósfera. Lo que la Biblia determina lugares celestes es la atmósfera de este planeta. Y otros millones de demonios se encuentran en las partes del centro de esta tierra, a lo cual la Biblia le llama a un lugar el infierno y a otro lugar el abismo. Entonces, nosotros estamos en la mitad de esta batalla.
Nosotros estamos en el medio. Y Dios sabe, dése cuenta por qué Dios es tan rico en misericordia. Primero porque Dios sabe que nuestra carne es débil, que somos débiles por naturaleza. Dios sabe que dentro de nosotros, dentro de nuestro cuerpo y nuestra alma, siempre tendremos la tendencia a pecar, siempre. Dios lo sabe. Y Dios sabe que hay un enemigo también muy poderoso que tiene todo su ejército muy bien estructurado para hacernos a nosotros la guerra todos los días de nuestra vida hasta que nos logren llevar al infierno. Dios sabe esto. Ahora, Dios está sentado en su trono alto y sublime, como dice la Biblia, pero está muy tranquilo, rodeado de millones de ángeles, seres celestiales, llenos de luz y llenos de armas también, que como dice la Biblia en el libro de Hebreos, son ministros de fuego, hablando del poder, son ministros de fuego a favor de nosotros. Además de esto, Dios nos ha dado recursos muy grandes para la batalla, como cuáles: la fe en Jesucristo. El solo nombre de Jesucristo pone demonios a temblar. El solo nombre de Jesucristo pone diablos a temblar. Demonios huyen en el nombre de Jesús. No porque el nombre de Jesús sea algo como solo nombre, sea algo poderoso. No, hay personas que se llaman Jesús. Sí, hay personas que se llaman Jesús. Jesús Antonio, Jesús Rodrigo. Bueno, hay personas que se llaman Jesús y entonces usted por ponerle a su hijo Jesús, entonces el niño va a ser lleno de poder. No, el nombre como tal no es que tenga fuerza. ¿Dónde está el poder? En la fe que se coloca al invocar el nombre que tiene el Hijo de Dios. Que es un nombre que su origen significa salvación de Dios o Dios salva, Yeshua en el hebreo. Entonces el poder está en invocar el nombre de Jesús con fe, porque hay promesas que Dios dio. Dios dijo que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? No solo la salvación del alma, salvo del problema, de la situación que esté atravesando en ese momento. Amén. Entonces, es importante, es fundamental nosotros comprender que Dios no nos ha dejado solos en esta batalla y que el anhelo de Dios, según la palabra, es que todos procedan al arrepentimiento, que todos nos salvemos. El anhelo del Señor es nuestra salvación, ese es el anhelo. Y Dios lo ha dado todo, lo ha dispuesto todo para que nosotros podamos lograrlo. Amén. Entonces estamos en el campo de batalla, rodeados de enemigos muy poderosos, muy feroces, muy violentos, enemigos muy despiadados, muy despiadados. Cuando usted hace mención, cuando usted piensa en lo que a usted le pasa por su mente día a día, yo no sé a cuánto les pasa, pero por la mente pueden pasar pensamientos horribles, pensamientos espantosos. Esos pensamientos, la mayoría no vienen de nosotros. Son las balas que el enemigo dispara para herirnos, para dañarnos, para debilitarnos. Es a lo que el apóstol Pablo le llama, en Efesios 6, le llama los dardos de fuego del enemigo. Son las balas, esa es la munición que utiliza el diablo, los demonios. Pensamientos y pensamientos y pensamientos. Ahora, ellos están equiparados de un poder que, según Jesús en los evangelios, cuando habló de las fuerzas del diablo, Jesús utilizó dos palabras en el griego que nos describen cómo ellos son. La primera palabra es espíritu inmundo, que en el griego es la palabra akatarkos. Y la palabra akatarkos significa que emana inmundicia, que emana maldad. Amén.
emana inmundicia, emana maldad. Entonces, estos enemigos espirituales que tenemos, ¿qué hacen? Contaminan. Su presencia ensucia. Su presencia debilita. Su presencia confunde. Su presencia aflige. Eso es lo que hacen estos espíritus inmundos. ¿Y dónde están, pastor? Están aquí sentados ahorita. Están aquí sentados ahorita alrededor nuestro. Sí. Uno no puede ser religioso de decir, es que estamos en la iglesia, aquí no hay demonios. Claro que hay demonios, hermanos. Y hay una opresión espiritual sobre la vida de ustedes y sobre la mía. Y esos espíritus inmundos, mientras yo estoy hablando la Biblia y estoy hablando de parte de Dios, ellos al mismo tiempo están trayendo sueño, están trayendo distracción, están trayendo opresión. Entonces es una batalla espiritual real y diaria. Amén. Si la gloria del Señor descendiera en este momento, porque nos ponemos de corazón a orar y a hacer guerra espiritual y guerra espiritual y guerra, si la gloria de Dios descendiera así, todos los demonios huirían. Si hubiera demonios dentro de personas, se comenzarían a manifestar, porque el Espíritu de Dios diría, este vaso es mío, lo quiero libre, y ¡boom! El demonio se manifiesta y venimos y lo ministramos en liberación a la persona y sale el demonio. Pero es una batalla diaria y es una batalla real. No podemos nosotros desconocer la realidad espiritual. Entonces, Dios no se cansa de hablarle a su pueblo. Dios es un buen padre que no se desanima. Es un buen padre que prolonga los plazos que tiene de misericordia para las vidas. Es un buen Dios que escucha la oración y la intercesión de sus hijos a favor de otras personas. Entonces, cuando Dios ve que hay una vida que se endureció y que ya únicamente un juicio, un trato lo podrá realmente salvar, Dios dice, se acabó el límite, el plazo para esta vida. Pero al mismo tiempo se hace intercesión por esa persona. Dios escucha esa oración. Amén. Por eso no podemos parar de orar por la gente. Entonces Dios escucha la oración. Ya se le había acabado el límite en Dios a esa persona, pero Dios escucha a su pueblo que ama, escucha a su hijo, a su hija que ama, que están clamando, orando, intercediendo por esa vida, y Dios dice, ok, vuelvo a darle un plazo. ¿Eso me lo estoy inventando yo? No, Jesús nos lo enseñó en la parábola de la higuera. Había una higuera sembrada en un viñedo. ¿Y qué hizo el Señor? Dijo, esto no me da fruto. Han pasado 3 años y no me da fruto. Córtenla. O sea, la paciencia de Dios tiene un límite. Y Dios dijo, córtenme esta higuera. No quiero más esta higuera acá. No me da fruto, no me sirve. Se acabó la paciencia con ella. Pero vino la intercesión. Amén. En aquel momento, ¿quién fue el que intercedió? ¿Quién fue el que intercedió por la higuera en aquel momento? En esa parábola de Jesús. Pues el Señor Jesucristo el mismo. Él dijo, Señor, déjame la abono, déjame le arreglo su tierrita, a ver si nos da fruto el otro año. Y entonces ahí sí la cortas. La Biblia dice que Jesús es nuestro intercesor ante el Padre. Pero no solo Jesús. La Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros también. Entonces dése cuenta cómo la Trinidad está de acuerdo en nuestra salvación. Amén. La Trinidad, o sea, estamos hablando que el Dios que hizo el universo entero, que es el único que tiene el poder ilimitado, el poder total, ese Dios tan grande y tan poderoso, en su expresión que Él tiene, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos juntos trabajan por nuestra salvación. Amén.
Tenemos la intercesión de Jesús, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad, que nos ayuda a orar como conviene. Tenemos el poder del cielo, ángeles alrededor nuestro. Ángeles alrededor nuestro. Tenemos el reino de los cielos conspirando a nuestro favor. Tenemos el reino de los cielos haciendo planes, estrategias para bendecirnos, para abrirnos puertas, para ayudarnos en el camino, para venir y contraatacar demonios, para venir y liberar en momentos en que se nos levanta el enemigo. Tenemos todos estos recursos. Y mire, yo le quiero decir algo en esta mañana. Este no es el mensaje que yo había preparado, pero estoy seguro que el Espíritu Santo nos quiere hablar a nosotros una realidad. Estoy seguro que Dios quiere hacer algo con nosotros. Todos aquí, hoy somos testigos de un nuevo milagro que Dios hizo con esta iglesia. Un milagro, una cosa sobrenatural. Ahora hace falta la casa de los pastores, que estoy seguro que va a ser otro milagro, otra cosa que nos va a dejar así asombrados. Pero si el Espíritu Santo hoy quiere que yo hable de estas cosas, es porque son para este momento y porque son para ustedes. Para que usted comprenda de qué tamaño, de qué dimensión es el amor que Dios siente por usted. ¿Cuántos son los recursos que Dios ha invertido para salvarlo a usted? Bueno, la sangre de su Hijo, si nos pareciera poco. La vida de Jesucristo. Pero no solamente para salvarnos, nos dio el Espíritu de gracia, que es el Espíritu Santo, para que cada día podamos vencer. Amén. No estamos solos en esta batalla. Yo quiero que usted lo grabe en su corazón. Se acaba la paciencia de Dios con una vida, pero sigue la intercesión y la intercesión. Y la intercesión hace que Dios extienda el límite. Lo hablaba nuestro pastor Antonio el viernes, para lo que está pasando Colombia, para lo que viene para Canadá. Nosotros hemos sentido el enojo de Dios, el desagrado de Dios con estos países que hacen cosas abominables delante de Él. Pero eso nos tiene que animar a orar más y más. Y si hoy Dios nos está hablando esto, es para que nosotros comencemos a tomar cada uno el arma que Dios nos dio y empecemos a disparar con esa arma sin parar. ¿Cuál es esa arma principalmente? La oración. La oración es un arma de guerra y hay que tomarla y hay que disparar y disparar y disparar. Por eso si usted está triste, si usted está afligido, si usted está en un problema, como yo compartí en mi testimonio, el viernes de la semana pasada yo estaba aquí en este altar, quebrantado, con lágrimas, sin saber hacia dónde íbamos, sin saber a dónde iba yo a meter esta congregación, porque se puso en venta este edificio. No había ofertas y la única oferta que había, una oferta que no nos daba los recursos suficientes para un lugar amplio, para vivir nosotros los pastores y tenerlos a ustedes allí congregados. No había humanamente una solución, no hay bancos, no hay créditos, no había humanamente solución y eso trajo dolor a mi corazón. Y cuando vine a este altar, me quebranté, lloré en la presencia de Dios y le decía, soy un hombre acongojado, soy un hombre atribulado, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé hacia dónde vamos. La gente me pregunta, ¿y a dónde vamos, pastor? ¿Y ahora qué? Y yo les decía, no sé a dónde vamos, no sé qué vamos a hacer. Mis niños necesitando habitaciones, mi esposa. Y yo les decía, no sé qué vamos a hacer, pero Dios va a proveer, porque he creído en el Dios de la Biblia, que es un Dios bueno, que es un Dios sobrenatural y es un Dios personal, que se encarga del problema suyo y suyo y suyo. Es el Dios que se encarga de lo que cada vida está atravesando. Y yo estaba atravesando una prueba muy fuerte. Y la he estado atravesando ya por varios años. Y le abrí el corazón al Señor. ¿Qué es eso? Oración. Oración. El diablo me dispara dardos
diariamente, continuamente, para tumbarme, para hacerme caer. Porque el diablo sabe que en el momento que me haga caer a mí, lo que yo prediqué sobre la santidad, lo que yo prediqué en contra del pecado, todo lo que yo he predicado de una vida radical para Dios, de ser un cristiano verdadero, todo eso que yo he predicado, a la hora que yo caiga, el diablo lo va a usar para que la gente se desanime. El principio que Jesús nos enseñó: hiere al pastor y huirán las ovejas. Y en medio de mi batalla, en medio de mi conflicto, caí de rodillas, me postré delante de Dios y le dije: soy un hombre atribulado, ayúdame. No he visto tu mano hasta este momento en la venta de este lugar, no la he visto, le dije a Dios. No la he visto. No ha pasado nada especial. No puedo decir que has sido tú, no puedo decir eso, Señor. Y no te lo estoy diciendo groseramente, Dios, te lo digo con respeto. Pero debo ser sincero. Tú nos hablaste, nos diste sueños. Si esos sueños eran tuyos, mi pastor dice que fue a hablar contigo. Pastor Antonio me lo dijo en persona. Él me dijo: fui a hablar con Dios, fui delante del Padre y hablé con Él. Y le dije: Padre, ayúdalos. O sea, eso no es cualquier oración, hermanos. Hay oraciones de oraciones. Hay niveles hay niveles, dimensiones en la relación con Dios. Y hay momentos donde uno llega delante del trono de Dios. Una cosa es usted escribirle una carta al primer ministro, y otra cosa es usted tener una audiencia personal con el primer ministro. Su carta pueda que jamás le llegue a él a sus manos. ¡Jamás! La leyó el asistente del asistente del asistente. Pero si usted tiene al primer ministro cara a cara, usted le puede hablar a él. Y puede tener una respuesta inmediata de él. Entonces hay niveles en la relación y la dimensión con Dios. Y yo le abrí mi corazón hacia el Señor. Y recordé las promesas que Dios nos ha dado. Y hemos visto la mano de Dios antes. No entiendo por qué no la vayamos a ver ahora. Amén. Y yo les quiero animar a ustedes. ¿Cuántos han visto la mano de Dios antes en sus vidas? ¿Y entonces no la van a ver ahora? ¿No la van a volver a ver más? Ya el enemigo les disparó tanto que los debilitó y les dijo: no, ya usted recibió todo, ya recibió en vida su herencia. No. Lo que Dios está por hacer es muy grande. Lo que Dios nos ha dado hasta ahora son migajas de lo que Él tiene para darnos, hermanos. Dios nos ha hecho un llamado a un avivamiento y es algo tremendo. Pero si hoy nosotros no entendemos que somos soldados de Cristo, mis hermanos, vamos a dañar nuestra identidad y vamos a ser cristianetes, vamos a ser gente del mundo, que simplemente lleva una religión, pero que es igual al mundo. Y el Señor quiere vencer el espíritu del mundo en ustedes y en mí, porque me lo dijo a mí. De hecho, cuando Dios me habló lo del espíritu del mundo, me lo habló en medio de que yo oraba para que el poder de Dios se manifestara y el poder de Dios no se manifestaba. No fluía el poder de Dios, eran solo mis palabras, pero no había poder. Y allí era cuando Dios me hablaba y me decía: hay muchos altares que se han levantado a Egipto, y Egipto representa el mundo. Se han levantado altares a Egipto. Diles que derriben todos esos altares y mi poder se manifestará. Que edifiquen los altares que edificó Moisés, mi siervo, me decía Dios. Uy, qué cosa tan tremenda. ¿Qué altares edificó Moisés acaso? ¿Cosas espléndidas y gloriosas? No. Un altar de piedra. Y luego el altar de bronce. Los holocaustos, los sacrificios, la obediencia para Dios. Esos fueron los altares de Moisés. La humillación, la humildad, la entrega para con Dios, la fe, el amor, la pasión por Dios. Esos fueron los altares de Moisés. Y Dios me hablaba eso del poder. Una vez yo recibía esa palabra del poder, el poder de Dios comenzaba a fluir y yo empezaba a repartirles libros a todos los que estaban a mi alrededor. ¿Qué significan esos libros? El evangelio de poder.
la transformación. Entonces cuando Dios me habló de esto hace ya varias semanas, yo he empezado una oración de renuncia a cosas que aún en mi corazón había de codicia y de amor por cosas del mundo. Y si yo he empezado esa oración y esa humillación delante de Dios, ahora puedo venir a ustedes con autoridad a decirles, hermanos, esto es lo que hay que hacer. Y hoy Jesús nos está hablando aquí en la palabra, porque son letras rojas, y nos está diciendo el versículo 19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mi pregunta es, ¿la palabra que recibimos de Dios está diseñada para dar fruto, sí o no? La palabra de Dios está diseñada para dar fruto. Hoy entre ustedes puede estar el próximo evangelista que va a predicarle y va a ganarse 10 millones de almas en otro continente. ¿Y por qué él sí y usted no? Porque Dios tuvo más gracia sobre él y a Dios le pareció él mejor que usted. ¡No! Porque la palabra, la misma palabra que salió de la boca de Dios, en un corazón entró y produjo fruto y en el otro no entró. Entonces entienda que la palabra de Dios tiene muchísimo poder, pero es el corazón del hombre, de la mujer, que define si esa palabra traerá un fruto o no. Y aquí Jesús nos está dando claves de qué es la concupiscencia y de cómo vencer la concupiscencia. La palabra concupiscencia es una palabra muy importante en la guerra espiritual, porque es de allí de donde Satanás se aprovecha para hacernos pecar. Es de nuestra propia concupiscencia. Yo quiero leerle eso para que usted entienda que este mensaje no es mío, sino que es lo que la palabra del Señor a nosotros nos dice. ¿Y qué quiere Dios? Que venzamos al diablo, que venzamos los poderes de las tinieblas y que avancemos como dice la Biblia. ¿No dice la Biblia que somos más que vencedores en Cristo? ¿No los escuché? Les pregunto a los que están en casa, ¿no dice la Biblia que somos más que vencedores en Cristo? Y entonces, ¿dónde están nuestras victorias hoy? ¿Dónde está ese pueblo del Señor, fuerte, guerrero, valiente, conquistador? ¿Dónde está hoy? Bueno, yo diría que Dios lo está forjando. Yo diría que Dios lo está preparando. Que Dios está llamando ese ejército. Amén. Ahora, comencemos entonces en Santiago. En Santiago, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esto es la salvación del alma. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Empezamos allí la guerra espiritual. Amén. Aquí empezamos en terrenos de la guerra espiritual. Cuando alguno es tentado, estoy leyendo el versículo 13, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? El diablo conoce la debilidad de cada víctima que él ha estudiado. Ahora, ¿por qué el diablo tiene tantas ventajas sobre nosotros? Primero, por la clase de cuerpo en el cual nosotros vivimos. Porque es un cuerpo con necesidades físicas. Amén. Es un cuerpo que necesita la comida, es un cuerpo que necesita el descanso, es un cuerpo que necesita las áreas sexuales.
Es un cuerpo que se cansa, es un cuerpo que se enferma, que se debilita, y dentro de ese cuerpo habita un alma que ha venido de un proceso de pecados y pecados y pecados por generaciones y generaciones. Entonces, ¿qué es hoy mi vida? Mi vida hoy es el resultado de los pecados de mi papá y de mi mamá junto con los pecados de los papás de ellos, o sea, ya los 4 abuelos, esos pecados de esos 4 abuelos juntos, más los pecados de los 8 bisabuelos juntos, más los pecados de los 16 tatarabuelos juntos, y así comience usted a ampliar el árbol genealógico, encontrará por qué nosotros tenemos lo que la Biblia llama iniquidades. Cosas que no podemos vencer con nuestras propias fuerzas. Dios sabe que somos débiles porque somos el resultado de generaciones y generaciones, y todo esto nos llevaría hasta Adán y a Eva. Dios lo sabe y el diablo también lo sabe, y el diablo quiere aprovecharse de eso. Por eso, ¿qué quiere el diablo? Que uno sea el reflejo de todas las áreas pecaminosas de sus papás. Los papás fueron separados, el diablo va a hacer todo para que en nosotros fluya lo que hizo que nuestros padres se separaran. En nosotros hay maldiciones generacionales, maldiciones que vienen por siglos y siglos. Demonios muy fuertes que entraron en antepasados nuestros y que han continuado de generación en generación. El diablo sabe eso, y el diablo sabe qué clase de demonios habitaron en nuestros antepasados. El diablo sabe qué clase de demonios habitan hoy o habitaron en nosotros antes de Cristo. Y son todos esos demonios, junto con los espíritus malignos, que es la otra palabra que Jesús utilizó. Les dije la palabra acatarcos para espíritus inmundos, pero también Jesús habló de otra palabra en los evangelios. Él dijo demonios, y la palabra demonio en griego es la palabra daemón. ¿Y qué es la palabra daemón? Un ser invisible de inteligencia superior. Si usted aquí se cree que es muy inteligente, que usted es el más pilo, que usted es el que se las sabe todas, usted no le llega a los talones a un demonio. No le llega a los talones a un demonio porque tiene una inteligencia superior. El plan y la estrategia del diablo es más efectivo que el mejor de los planes suyos. Y el diablo sabe cómo de su deseo arrastrarlo y seducirlo hasta ponerlo ahí, listo para banqueteárselo. ¿Están entendiendo ustedes lo que es el cristianismo? La batalla espiritual que tenemos nosotros. Es por esta causa que hay tan pésimos cristianos el día de hoy. Gente que ensucia el nombre de Cristo. Pastores que ensucian el nombre de Cristo. Iglesias que ensucian el nombre de Cristo. Países, naciones que ensucian el nombre de Cristo. Porque no han entendido quién es el hombre según la Biblia. El hombre es un ser caído de una raza caída que tiene como destino el infierno. Eso es el hombre. Por naturaleza nace con el infierno preparado. No hay que hacer nada para ir al infierno, ya lo tenemos ganado. Naturalmente ya lo tenemos ganado. Pero vuelvo e insisto en la misericordia y en la gracia de Dios. Dios rescata vidas de este mundo sucio, caído. Dios rescata vidas de lo vil, de lo menospreciado. Dios rescata vidas. Y si ustedes mujeres están atravesando batallas en su fe, yo quiero invitar a las mujeres a que hagan un estudio bíblico de quién fue María Magdalena. María Magdalena era un juguete de Satanás. Dice la Biblia que Jesús le sacó 7 demonios. Léalo, ahí está en Lucas 8.
7 demonios fueron sacados de la vida de María Magdalena. O sea, era una vida, no era una mujer normal. Una mujer que tiene 8 demonios es una mujer en sus áreas descontrolada. Descontrolada. Y cómo esta mujer, cuando es libertada por Jesús, se convierte en un instrumento en las manos de Dios. Qué mujer tan tremenda de fe. Y las mujeres que seguían a Jesús, qué mujeres tan tremendas. Y ni qué hablar de los hombres como Josué, ni qué hablar de los hombres como Caleb, ni qué hablar de los hombres como Samuel, de hombres como Isaías, como Daniel, como Ezequiel, como Jeremías. Hombres que fueron sacados de lo más bajo del mundo. Y Dios los puso alto como una lámpara que alumbraba a toda una nación. ¿No es eso lo que dice Jesús que debe ser nuestra vida? Una lámpara puesta en un lugar alto. Hay una batalla espiritual por nuestra alma. Cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios, Satanás y el infierno entero tiembla. Tiembla delante de este fenómeno sobrenatural, porque Satanás y el infierno dicen: ¡lo perdimos! ¡Lo perdimos! Porque Jesús dice en Juan capítulo 3, que el que nace del agua y del Espíritu, hablando del bautismo del Espíritu Santo, dice que puede ver el reino de Dios. Y también dice que puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué está queriéndonos decir Jesús? Cuando la persona es bautizada por el Espíritu Santo, la persona entra en la dimensión sobrenatural de Dios. O sea, le cambian el arma que tenía por una bazooka, por un rocket, por un tanque de guerra, por una fuerza aérea. Coge una dimensión sobrenatural en la oración. Coge una dimensión sobrenatural en la batalla espiritual. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y uno puede ver el reino de Dios trabajando alrededor de uno. Ya no es cualquier oración. Ahora es una oración que llega al corazón de Dios. Cuando se alborotan los demonios que tienen tiempos de alborotamiento y que están así todos, y mi carne está exacerbada, y yo me levanto y digo: pero ¿por qué tengo este deseo de pelear? ¿Por qué tengo este deseo de pecar? ¿Por qué me siento así todo como desbordado, concupiscente? Estas inmundicias en mi cabeza, ¿qué es todo esto? Hermanos, se estuvo configurando por la noche una estrategia militar en las reservas del enemigo para dañarlo a usted en ese día. Por eso usted se levantó así. Y es en ese momento donde uno dice: uy, qué porquería que es todo esto. No, me meto a orar, y empieza uno a orar en lenguas. Y la cosa baja. Y entra uno y habla con el Espíritu Santo y le dice: bueno, Espíritu Santo, mira lo que me está pasando. Estoy en estas áreas desbordado y mira estas cochinadas que me vienen a la cabeza. Mira todo esto. No, Señor. No. Yo reprendo espíritus de inmundicia, yo reprendo toda esta basura, destruyo toda oración que se hizo contra mí, me quieren alborotar en mi carne. No, Señor. Y la carne empieza a bajar y lo del espíritu empieza otra vez a ponerse en orden. Una batalla diaria, y hay veces que la batalla es más fuerte que otros días. Hay días en que el diablo nos pone gente en contra. El diablo utiliza gente que tiene demonios para venir y atacarnos y meternos en situaciones y problemas y cosas. Entonces, cuando yo tengo ya el bautismo del Espíritu Santo, el diablo tiembla. Porque es que resistir a un soldado del ejército de Dios es una cosa, pero resistir a Dios es otra cosa. ¿Quién resiste a Dios? ¿Y quién es el Espíritu Santo? No es Dios. Y si Dios está conmigo, ¿no dice la Biblia quién contra mí? Entonces una cosa es yo coger mi arma y dispararle a los demonios, y otra cosa es decir: Señor, ven tú y pelea.
Se acabó la batalla en ese día. Y cuando nosotros vamos avanzando y avanzando en niveles en la relación con Dios, en la dimensión con Dios sobrenatural, vamos nosotros alcanzando territorios. Entonces ya no solo tengo el control de mi vida, ahora puedo alcanzar mi familia, ahora puedo alcanzar mi empresa, mi escuela, ahora puedo estar en una ciudad peleando por esa ciudad contra los demonios que llevan miles de años en esa ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios quiere hacer en esto, no sé cuál sería la mejor palabra para traducir, como booster. Dios quiere hacer como un booster espiritual en nosotros. ¿Una recarga? Sí, puede ser. La palabra booster aquí la utilizamos en inglés cuando uno está así bajito de energía y dice, me voy a tomar un juguito de esos vegetales que venden puros naturales y le mezclan unos vegetales y uno se toma y queda, uy, tremendo. Eso es un booster. Como un turbo, esa es buena palabra, gracias papá. Un turbo espiritual. Entonces, dése cuenta cómo hay toda una estrategia y un plan. Y el diablo sabe cuál es nuestra concupiscencia. Ahora, ¿qué es la concupiscencia? Mire, yo anoche tuve una batalla en este mensaje que hoy le estoy hablando. ¿Cuál es mi batalla? Que hasta esta mañana yo tenía, allá atrás están mis libros de estudio. Yo tenía esos libros de estudio abiertos, acá y acá. Y tenía una cantidad de versículos y de información que darles. Pero cuando yo anoche empecé a orar y entré realmente en esa dimensión con Dios, le dije, Señor, yo no les quiero dar información a ellos. ¿De qué me sirve darles a ellos información? Y le dije al Señor, yo me voy a olvidar del mensaje. Sí, exactamente, eso le dije a Dios. Le dije, yo quiero es ayudarles. Yo quiero es hablarles de parte tuya algo que les sirva en sus vidas para lo que hoy están viviendo, Señor. Y me olvidé del mensaje. Escribí lo que significaba concupiscencia porque busqué el significado, lo estudié y lo leí para mi propia edificación, pero no para venir a darles a ustedes datos, información y que digan, ay, tan bonito el pastor como estudia. No, para que ustedes se lleven a sus casas hoy, mañana y toda esta semana el booster espiritual, una recarga, un turbo espiritual, para que la próxima vez que el diablo les estorbe, venga el poder de Dios sobre usted y le diga, pártate diablo en el nombre de Jesús. Cuando usted dice esas palabras con fe, usted no tiene que recitar 100 versículos ni 50. Usted lo único que tiene que decirle es eso con la convicción de que el cielo conspira a su favor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están deseosos de esa fe en nosotros y los ángeles están esperando, como le pasó a Eliseo. Eliseo estaba tranquilo. El ejército asirio, que era el ejército que destruyó esa nación, porque los asirios destruyeron esa nación, y Eliseo pudo ver el ejército destructor. Pero en tiempos de Eliseo no vino la destrucción por una razón, porque había un hombre que le creía a Dios, que le clamaba a Dios. No había 2, no había 5, ni había 100. Había un hombre en Israel que le creía a Dios, que le clamaba a Dios. Y cuando vio ese ejército, todos temblaron. Giezi le dijo, ay, profeta. ¿Y qué dijo el profeta? No, Señor, yo estoy en la dimensión espiritual. Tú no has visto lo que yo he visto. Tú no sabes lo que yo sé. Alrededor nuestro hay más de los que tú puedes ver con tus ojos. Dijo, Señor, este hombre está muy cansón, ábrele los ojos para que vea. Y he aquí el valle entero, lleno de hombres de a caballo, gente de carros de caballo, un ejército de ángeles, seres espirituales, ministros de fuego que estaban ahí para pelear por Eliseo. Ahora, yo me pregunto, ¿cuántos Eliseos verán este mensaje? ¿Cuántos Eliseos estarán escuchando este mensaje diciendo, yo soy ese Eliseo? Porque yo le he clamado a Dios que envíe el Espíritu Santo como lo envió cuando yo me convertí. Porque cuando yo me convertí, yo no era diferente de lo que ustedes son hoy.
No, mis hermanos, sentado en una silla después de haber llegado cargado de pecados, de desánimo, de no orar, de una vida muy, muy fría con Dios, pero yo llegaba a esa iglesia con la expectativa de que Dios iba a hacer algo, y había un ejército de intercesión, había Eliseos allá en esa iglesia donde Dios me llevó a conocerlo, y esos Eliseos yo los veía ministrando, y el fuego que había en ellos me empezó a tocar y a calentar, y yo me paraba en mi silla y le decía, desde las últimas sillas, le decía al Señor, yo quiero ser un general como esos. Y yo no sé por qué decía, yo le hacía tanto esa oración a Dios. Yo le decía, yo quiero ser un general, yo quiero ser un general. Yo no sé por qué me salía esa oración. Pero Dios me fue entrando en ese avivamiento que esos hombres tenían. De ese avivamiento salieron vidas muy encendidas en la presencia de Dios. Y que hasta el día de hoy cargamos ese fuego y ese poder. Y un fuego que está diseñado por Dios para arder naciones. Yo les quiero contar eso. Cuando estuvimos allá en México, hubo un momento que estuvimos a solas, con unos pastores, a solas, en la casa del pastor que había organizado toda esa misión. Y estábamos compartiendo las experiencias, los testimonios. Yo le dije, pastor, a mí me echaron de la iglesia porque les dije que yo había visto al Espíritu Santo 2 veces. Y el pastor dijo que eso era imposible, que nadie podía ver al Espíritu Santo porque era un espíritu. Y le dije, pero si yo lo he visto 2 veces. El pastor de allá de México me dijo, yo también he visto al Espíritu Santo. Y comenzamos a compartir testimonios. De pronto él saca una cajita de este tamaño y me dice, yo quiero que usted mire lo que hay dentro de esa cajita. Y la abrí. Y había como escarcha de esas que tienen como escarcha, dorada, pero más finita. Sí. Y eso yo le dije, ¿y esto qué es? Pues como escarcha, como un polvito dorado. Y me dijo, es oro. Esto es oro. Le dije, wow, qué lindo. Y dijo, esto es oro de 24 quilates. Lo llevé a las joyerías de aquí de la ciudad. Y me dicen que ese oro es imposible de producir porque está demasiado refinado. No puede llegar a una calidad del oro así, de 24 quilates. Y los joyeros de la ciudad le preguntaban de dónde había sacado ese oro. Y él dijo, esas fueron las muestras que cogí de un polvo que cayó que había sobre los instrumentos, sobre los muebles, en una visitación de Dios. Y cuando nosotros estamos hablando de eso, y yo estoy viendo el oro con mis ojos, así yo no lo hubiera visto, yo creo los testimonios. Yo no tengo que ver para creer. Eso de Tomás no es conmigo. Nunca lo he tenido. Pero yo estoy viendo el polvito ese con los ojos y digo, wow, tremendo testimonio. Bueno, y estamos así, y desciende la gloria. Desciende Jesús en medio de nosotros. 4 personas habíamos ahí. Y descendió Jesús ahí. Y caímos de rodillas. Los 4 caímos de rodillas. Y Jesús me empezó a hablar a mí. A mí me empezó a hablar. Todos estábamos quebrantados, llorando. Y Jesús me dijo, este fuego que yo les he dado es para que lo lleven a muchas naciones. Fue la palabra que Jesús me dio. Así es que cuando Él hace una inversión, no la hace por cualquier cosa, mis hermanos. Nosotros hemos llorado toda esta semana por el testimonio de este lugar, claro, eso lo hace a uno llorar. Yo pienso en esto y me quebranto porque digo, cómo Dios tan lindo. ¿Ustedes saben las palabras que el Señor me hablaba a mí? ¿Saben las palabras que el Señor me hablaba? Como que me hablaba mi espíritu y me decía, yo vi cuánto tu trabajo y dedicación hiciste, no por ese lugar, sino por mí. Por mí. Cuántas críticas recibí, cuántas cosas, cuántas luchas para que yo no hiciera nada, y yo hacía las cosas por Jesús. Mi corazón, como se apretó de decir, tan bonito que quedó todo, y ahora me toca decirles, nos vamos de acá. Mi corazón estaba chiquito delante de Dios.
Pero las palabras que Jesús me hablaba, mis hermanos, no las podemos cambiar por nada. Yo por eso le dije a él, si yo tengo cosas del mundo, sácamelas. Sácame las cosas del mundo. Yo no voy a cambiar ni las riquezas, ni la fama, ni nada de eso. Yo no quiero nada de eso, yo quiero es tu poder. Sí, cualquier deseo de salir en televisión o ser popular o algo, no, quita lo que sea, Señor, lo que haya del mundo en mi vida, quítalo, Dios. Porque yo quiero estar, Señor, es en tu poder. Yo quiero estar en la plenitud del poder de Dios. Lo he vivido antes y quiero volverlo a vivir. Ahora yo quiero que ese poder se manifieste en ustedes también. Que ustedes salgan de este lugar convencidos que son instrumentos escogidos por Dios. Que ustedes van a recibir el fuego del Señor para ir a llevarlo a muchos lugares también. Que nosotros debemos, este es el tiempo de meterle maquinaria a la oración, meterle fuerza a la intercesión, a avivar la fe. Para eso Dios nos hizo este milagro, para avivar nuestra fe y decir, yo estoy con... Yo les di ese lugar. Necesitan plata para una casa, coja ahí hay 1 millón, vayan y compren algo. Ese es Dios. Por encima de nuestros planes, por encima de lo que se nos ocurre, ese es Dios, un Dios sobrenatural, rico en misericordia. Dios tiene en sus planes el avivamiento de London. Y nos ha hecho la invitación para nosotros participar allí. ¿Qué hay que hacer? Hay que ponerse un traje especial para llegar a entrar en ese avivamiento, como un traje de gala, estar muy bien arreglados, muy bien preparados. Hay que entrar en la santidad de Dios, hay que entrar en la consagración de Dios. Hermanos, yo les pido, comiencen a hacer esa oración a partir de hoy. Comiencen a renunciar al mundo a partir de hoy. Señor, yo renuncio a los deseos de mis ojos, a la concupiscencia de mi carne. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es ambición, avidez, codicia, incontinencia. La concupiscencia la definió Jesús en este versículo con el que hoy empezamos. Los afanes de este siglo. Nos afanamos y nos afanamos por el trabajo, nos afanamos por los logros, nos afanamos por las metas. Pero no tenemos ese afán para con las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. El trabajo, las metas, todo eso se va a quedar aquí en esta tierra. Y les tengo noticias, no somos famosos, no somos importantes ni siquiera en esta ciudad. Entonces, ¿cuál es el afán por alcanzar esas cosas, mis hermanos, que no son importantes? ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el afán? ¿Qué más dijo Jesús de la concupiscencia? El engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. Hermanos, podemos organizar nuestra vida, mirar cómo administramos sabiamente la economía, tomar decisiones sabias, prudentes, correctas, pero no afanarnos por esas cosas. ¿Por qué la gente sigue trabajando y trabajando y trabajando? Así le toque sacrificar lo de Dios. No sacrifican el trabajo, sino sacrifican lo de Dios. No sacrifican el tiempo de la familia, sino que sacrifican el tiempo de Dios. Me puedo quedar aquí en una reunión como estamos anoche, hasta tarde en la noche, hablando cháchara, hablando hasta bobadas que habla uno, pero no puedo hacer eso a solas con Dios. Ah, Señor, ya estoy muy cansado. Amén. No, hermanos, eso es lo que hay que cambiar el chip. Hay que cambiar el chip. Hay que hacer una oración de humillación delante del Señor, de renuncia a esas cosas y decir, no, mi Señor, yo sí voy a tener mi trabajo, yo sí voy a tener mi familia y los voy a tener muy bien y voy a estar feliz con ellos, los voy a amar y a disfrutar, pero yo voy a tener tiempo de calidad contigo, Dios. Hay que entrar a ver el reino de Dios con nuestros ojos, con nuestras vidas, ser testigos del reino de Dios. ¿Por qué contamos los milagros que Dios hace en otras vidas y no tenemos milagros para contar en nosotros? Hay que entrar a ver el reino de Dios en nosotros, hermanos. Y hay que afanarnos en eso sí hay que afanarnos.
Hay que afanarnos en pedir el poder del Espíritu Santo. No podemos seguir permitiendo que el diablo nos aceche y nos debilite y haga lo que quiera con nosotros. Ninguno dijo amén. Yo no sé si les estoy predicando a ustedes, amada iglesia, o este mensaje es para alguien que va a ver el video. Yo no lo sé, pero estas son palabras que vienen de Dios. Porque Dios dijo que quiere traer un avivamiento y Él lo va a hacer. Pero yo quiero estar en ese avivamiento. Yo quiero estar en ese avivamiento. Yo quiero predicar en medio de ese avivamiento. Yo quiero ministrar en medio de ese avivamiento. Yo quiero ministrar enfermos y que se sanen, hermanos. Yo quiero ministrar endemoniados y verlos libres. Yo quiero ver a la gente corriendo al altar después de que yo haga un llamado y la gente correr con lágrimas a decir: yo quiero a Cristo. Yo quiero ser usado en ese avivamiento. ¿Y usted? Entonces hay que aceptar la invitación. Déjeme leerle lo contrario a la concupiscencia. Lo contrario a la concupiscencia es control, dominio propio, castidad, conformidad. Dios mío, qué cosa tan tremenda. Se llama concupiscencia a sentir deseos pecaminosos, tendencia a pecar, impulsos a hacer lo que el cuerpo de pecado quiere. ¿El cuerpo de pecado luego no quiere pelear todo el tiempo? ¿El cuerpo de pecado no quiere ser respondón, contestón, mal hablado, maldiciente, chismoso, mentiroso, envidioso, rencoroso, lascivo? ¿El cuerpo no quiere la fornicación? ¿El cuerpo no quiere la gula? ¿El cuerpo no quiere la pereza? Ayer escribía sobre la pereza. El alma del perezoso codicia, pero nada alcanza. El alma del perezoso desea y no logra nada. Perezoso, dice la palabra, ¿hasta cuándo te levantarás de ese sueño? Todas esas cosas hacen parte de la concupiscencia de la carne, de los malos deseos, hermanos. Pero ¿qué tiene Dios preparado para nosotros? Lo del Espíritu. Lo del Espíritu. Termino aquí con esto, mis hermanos. Aquí en Marcos 19 el Señor nos dice: primero, los afanes del siglo; segundo, el engaño de las riquezas; tercero, las codicias de otras cosas. Nos la pasamos codiciando y codiciando y codiciando. Codiciando y codiciando y codiciando. Y el diablo es astuto. El diablo sabe cómo nos atrapa y nos roba el tiempo. A los hombres nos roba el tiempo con una cosa para el carro, con una cosa para la casa, y empezamos a buscarla ahí en el celular, horas y horas y horas mirando bobadas y burradas, videos de chistecitos, que se cayó el perro de la silla, que se no sé qué, y se le pasó a uno 1 hora, 2 horas viendo burradas que no edifican. Satanás es astuto y Satanás es el padre del entretenimiento. Él es el padre del entretenimiento. Esas son las concupiscencias de otras cosas a las cuales Jesús está hablando. Podemos meternos en el Facebook a perder el tiempo, podemos meternos en el YouTube a perder el tiempo, en las redes sociales a perder el tiempo, a mirar y a chismosear la vida de otros, y mire esta como está de gorda, y mire esta como está de flaca, y mire esta como está de vieja, y pierda y pierda y pierda y pierda el tiempo, concupiscencias de otras cosas, dice Jesús. Y no me edifiqué, no tuve tiempo a solas con Dios, no tuve ni siquiera un tiempo de reposo y de descanso para mí, que lo necesito porque estoy cansado del trabajo, cansado de las cosas de la casa. No lo tuve ni siquiera. El diablo salió victorioso ese día. Todas estas son estrategias que se han formado en el mismo infierno. Se han hecho estas estrategias en contra de usted y en contra mío. Y Jesús lo está denunciando. Jesús está diciendo: todo esto entra, dice Jesús. Ahora yo le pregunto, ¿dónde entra? ¿Sabe dónde entran estas cosas? En el corazón, que es donde Dios quiere sembrar la palabra. Entran en el corazón y dice Jesús, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahora, para los que han caído en el estancamiento espiritual,
para los que se han sentido frustrados en los últimos años con Dios, para aquellos que están empezando en el camino de la fe, porque también tenemos personas que están empezando en el camino de la fe y se sienten que no van a poder, para todos los que hoy estén trabajados, para todos los que hoy se sientan débiles, cargados, oprimidos, que no pueden con Dios, para todos ustedes es esta palabra. Dios quiere darles fuerzas nuevas, Dios quiere darles un reposo, pero un reposo a través de su espíritu, un reposo a través del avivamiento, un reposo a través del fuego de su presencia. Y no se le olvide que la palabra presencia significa rostro. Dios quiere venir rostro a rostro con usted, a decirle: aquí estoy, hijo, aquí estoy, hija, ¿cuál es el problema? Vamos a darle una muenda al diablo, vamos a sacar toda esta basura de su vida y vamos a barrer la casa, vamos a limpiarle todo esto, vamos a organizar su vida, porque hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Así es que vamos a recibir hoy estas palabras del Señor. Vamos a recibir o ser esa mujer con la fe de la cananea. Yo quiero ser esa mujer de oración, esa mujer de guerra espiritual. Yo quiero ser ese hombre de guerra espiritual. Yo quiero ser un arma en las manos de Dios para destruir demonios, principados, potestades. Yo sé que voy a ver a mi familia salva. Yo sé que todos ellos van a llegar a Cristo. Todos ellos van a llegar a Cristo. Yo sé que Dios no está enojado hoy conmigo. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo sé que Dios no está hoy enojado conmigo. Porque hay un sentimiento que es también una mentira que Satanás ha esparcido hoy entre el pueblo de Dios, y es decirle: Dios ya lo desechó, Dios está tan bravo con usted, Dios está tan disgustado con usted, usted ya no tiene nada con Dios, lo único que le espera es un juicio, lo único que le espera es la destrucción. ¡No! Hace unas semanas estaba escuchando una predicación del pastor David Wilkerson y no tuve otro remedio que caer de rodillas, hermanos, en lágrimas y lágrimas. Qué varón tan precioso de Dios para usted cuando se sienta afligido, cuando se sienta necesitado de una palabra poderosa de Dios, un mensaje de este hombre. Qué tremendo hombre de Dios. Dice el pastor David Wilkerson que él estaba en la época en que él era joven como pastor, apenas empezando como pastor. Él dice que en sus primeros años como pastor, un amigo de él, pastor, su niño murió trágicamente. Un niño pequeño de 4 o 5 años murió trágicamente. Y dice el pastor David Wilkerson que tuvo que ir allí a oficiar ese funeral en medio de lágrimas, en medio de un dolor profundo de ver a su amigo pastor destruido por la muerte de su pequeño. Dice el pastor David Wilkerson que él que él predicó y que se terminó el funeral, y que no aguantó las ganas y fue a hablar con su amigo, su amigo pastor, y le dijo: ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue eso tan grave que hiciste en tu vida para que Dios te castigara de esa manera? Dice David Wilkerson que el hombre no le pudo responder, que agachó su rostro y lloró y no respondió una sola palabra. Pastor David Wilkerson estaba enojado. Tuvo que conducir de regreso a su casa varias horas. Y en el camino hizo una oración y le dijo: Dios, lo que tenga que hacer en mi vida, lo que me tenga que santificar, o que predicar, o que hacer para ti, lo voy a hacer, con tal de que no me castigues quitándome un hijo, como lo hiciste con mi amigo. Dice David Wilkerson que sentía que Dios era un Dios irascible, que era un Dios que cuando castigaba tan severamente que a nadie se le olvidaba. Y que se quedó con ese sentimiento en su corazón por semanas y semanas y semanas. Dice que su ánimo decayó, que realmente fue una carga muy pesada sobre sus hombros porque no lograba tener otra imagen de Dios, más que de un Dios castigador. Dice el pastor David Wilkerson que él está en un tiempo de oración en la noche y el Espíritu Santo le habla. Y le dice: ve al cuarto de tu niña
y sácala de la cuna. Quiero que la alces. Y él lo hizo. Fue al cuarto de la niña y la alzó. Era una bebé de menos de 1 año. Dice que le habló el Espíritu Santo y le dijo, bótala. Bótala. Y él dice, no era el diablo, no era Satanás quien me estaba hablando, era el Espíritu de Dios que me estaba diciendo que botara a mi niña. Y yo le dije, pero Señor, es una bebé, ¿cómo quieres que yo la bote? Y el Señor le dijo, ¿y yo por qué te voy a botar a ti entonces, David? Estás en mis brazos, jamás te voy a soltar, jamás te voy a soltar. ¿Por qué nos hacemos imágenes equivocadas de Dios? Si Dios nos tiene que corregir, lo va a hacer bajo su amor incomparable, hermanos. Y Él sabe a quienes les permite unas pruebas y a quienes no. Él sabe la fuerza que usted y yo tenemos. Él sabe que en usted una prueba muy fuerte lo destruiría. Y Él no lo va a destruir a usted. Él no va a permitir algo sobre usted mayor a lo que usted pueda resistir. Todo lo hace por amor y porque lo necesitamos. Amén. Así es que vamos a tomar hoy las palabras del Señor. Y no sé cuántos puedan creer que están en los brazos de Dios. Si usted lo duda, yo le quiero decir algo. Si usted no estuviera en los brazos de Dios, usted no estaría aquí esta mañana. Si usted no estuviera en los brazos de Dios, usted no estaría aquí esta mañana. Dios no le estaría hablando estas palabras. Este mensaje no sería para usted. Pero usted está en los brazos de Dios. Yo estoy en los brazos de Dios. Y pueda que la batalla se vea terrible, imposible humanamente. Eso es lo que da lugar a los milagros. Nuestra imposibilidad da lugar a los milagros. Solo tenemos que creer. ¿Cuánto lo pueden creer? Vamos a ponernos de pie. ¿Me permiten dirigirlos en una oración, mis hermanos? Después de todos estos años yo aún estoy batallando con cosas del mundo. Y ustedes han conocido mi vida íntegra, recta y dedicada a Dios. Pero aún estoy batallando con cosas del mundo que no sabía que estaban en mi corazón. Y Dios me las habló. Y he venido por semanas renunciando a eso. Si usted siente que le está pasando lo que a mí, yo le quiero invitar a que ore conmigo renunciando a esto y poniéndose en las manos de Dios. Amén. Amado Dios, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por esta palabra, decirte que yo la recibo, Señor, que la creo, que sé que tú la pusiste en la boca del pastor para mí. Y hoy, Dios, acepto que aún tengo amor por el mundo, que hay cosas del mundo que me llaman la atención, que me agradan, que hay cosas del mundo como las que hoy tu palabra dice, los afanes de la vida, Señor, el afán por las riquezas, la concupiscencia, el descontrol, los deseos por muchas cosas. Pensar muchas veces como piensa la gente y no como tu palabra dice. Y todo esto hoy lo confieso delante de ti, Señor. Lo confieso arrepentido. Y me humillo, Señor. Te pido perdón. Has examinado mi corazón, has visto mi mente y me has hablado con mucho amor. También recibo tu palabra, Señor, creyendo que estoy en tus brazos de amor y que tú no me soltarás, que tú no me abandonarás, que tú no me dejarás caído, Señor. Sé que no estoy solo,
sé que estás conmigo. Hoy me has hablado muchas cosas. He aprendido sobre la guerra espiritual. He entendido que tengo un enemigo despiadado y terrible que me quiere llevar al infierno. Pero también he entendido que tú me quieres llevar al cielo porque me amas. Y hoy puedo decir que sé que me amas. Perdóname y saca el mundo de mi corazón. Hoy voluntariamente renuncio al amor por el mundo. Hoy renuncio al deseo de mis ojos, al vivir por el deseo de mi carne, Señor, al descontrol, a la ambición, a la codicia, a la incontinencia. Hoy renuncio a todo esto, Dios, en el nombre de Jesús. Y hoy te ruego, te clamo, dame tu Espíritu Santo para vencer el mundo. Dame tu Espíritu Santo en mayor medida. Bautízame con tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu, Señor. Que yo ame, Señor, el cielo. Que yo sea un hombre, una mujer de oración, de intercesión, de guerra espiritual, de evangelismo. Saca de mi vida el miedo, el temor, la cobardía, la pereza. Saca de mi vida maldiciones generacionales. Todo ese pecado que hoy he escuchado que lleva siglos y siglos y está en mi vida, sácalo, Dios, en el nombre de Jesús. Y haz conmigo lo que tengas que hacer, pero yo quiero, Señor, vivir para ti. Yo quiero ser un siervo tuyo, un instrumento en tus manos. Yo quiero hacer parte del avivamiento que tú has prometido para Canadá. No solo verlo, no solo oírlo, sino ser usado en ese avivamiento, Señor. Úsame, Señor. Mi vida es tuya. Úsame, Señor. Yo me dispongo hoy para ti. En el nombre de Jesús. Me desprendo de todo lo mío y abro mi corazón a ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Los que hicieron esa oración, que esta no sea la única vez que hicieron esa oración. Esta oración la van a tener que seguir haciendo todos los días durante semanas y semanas, hasta que el enemigo retroceda, hasta que el diablo dé marcha atrás, hasta que el Espíritu Santo venga con poder sobre ustedes. Porque Él lo ha prometido, Él lo va a hacer. Amén. Ahora el Señor ha querido poner hoy esto especial en sus vidas. Voy a orar por los diezmos y las ofrendas y voy a hacer un llamado aquí al altar. Termino la transmisión y hago un llamado al altar para los que quieran recibir lo que Dios me dio a mí para resistir todo esto, para seguir adelante. Amén. Así es que vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Y terminamos la predicación y luego que cerremos la transmisión haré el llamado al altar. Gracias, Dios, por la provisión que nos has dado, la material y la espiritual también, Señor. Nos has dado comida espiritual, Señor, todos estos días. Gracias, Padre, por el banquete que recibimos el viernes cuando usaste a tu pastor, a tu siervo, el pastor Antonio, Señor. Qué palabra tan deliciosa, tan rica, qué manjar, Señor. Hoy nos has hablado también, Señor, un manjar, y estamos agradecidos, Dios. Te presentamos, Señor, los diezmos, las ofrendas de lo que tú materialmente nos provees, y lo hacemos para honrarte a ti, Señor, con un corazón generoso y alegre damos, para que tu obra, Señor, pueda seguir adelante. Gracias, Dios. Y como tu siervo en este lugar, te pido que pongas tu bendición sobre cada hermano y hermana que dan con alegría, que dan, Señor, así con liberalidad. Bendíceles, Dios, que nada les falte. A todos los hermanos que están, Señor, buscando trabajos, que necesitan provisión económica, oramos, Señor, también para que venga tu respuesta, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Bendecimos, Señor, a tu pueblo. Te damos gracias por todos los que se conectaron y por aquellos que verán el mensaje, Dios. Espíritu Santo, tócalos, Señor. Cada persona que está frente a su pantalla, tócala y ministrala, Señor, para que sepa, Señor, que esta palabra fue para él, fue para ella, porque tú piensas, Señor,
en su problema, en su circunstancia. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios. Amén. Me despido de mis hermanos que están allí conectados y hago este llamado aquí para orar por cada uno.